y a continuación damos pase al bloque de preguntas, para lo cual hemos procedido a abrir el chat del Zoom. Primera pregunta de Nicolás Garay Caviedes. Dice, ¿es correcto el pago de autovalúo o impuesto predial de una propiedad horizontal, piso o departamento, cuando no se tiene título de propiedad y tiene determinado el uso de suelo como uso múltiple y no como uso residencial? El pago del autoavalúo se determina a partir del uso que, bueno, puede estar determinado tanto por la administración tributaria en cuanto a la información que se tiene en la municipalidad, pero también en cuanto a lo que se encuentra en el proceso de fiscalización y en campo, ¿no? Entonces, no siempre el uso va a estar el cobro del autoavalúo va a estar determinado solamente por la zonificación urbana, digámoslo así, porque o por la falta de zonificación, ¿no? Porque sabemos que hay muchas áreas informales o crecimientos informales que se dan en zonas que podrían estar registradas como rústicas, pero sin embargo son de uso urbano y residencial, ¿no? Igualmente pasa con las propiedades horizontales, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. Dice, José Fernando Ábalos. Con respecto a las imágenes aéreas y satelitales, ¿cuánto es el margen de error o la tolerancia que se puede tener? ¿Cómo puedo saber o sustentar ese tipo de trabajo apoyado por fotogrametría y equipos topográficos? Gracias. Sí, esto va a depender mucho del fin que vamos a tener, ¿no? Con el uso de la imagen satelital o la ortofoto, ¿no? Normalmente para fines catastrales y vinculados a la base registral, bueno, se manejan hoy en día restituciones a 5 centímetros, ¿no? Normalmente se trabajaba antes a 10 centímetros, ya te daba un buen nivel de precisión, pero ya actualmente se viene trabajando a 5 centímetros, lo que te da ya un margen de menor error dentro de la tolerancia catastral, ¿no? La imagen satelital no es un instrumento todavía que se use para estos fines registrales porque las que se pueden consumir gratuitamente, digámoslo así, tienen tolerancias superiores a 50 centímetros, ¿no? Las de 30 centímetros son costosas todavía, también, digamos, no tienen la precisión de la tolerancia catastral. En cuanto a nosotros, como en el fin que nosotros venimos impulsando, que es el de la cartografía fiscal, para nosotros todavía el margen de error sí es importante, porque también la ubicación geográfica del predio no puede tener un desfase mayor mayor a 4 metros, ¿no? Porque ya, digamos, empieza a generarse podría generarse sobre la propiedad la propiedad que está, digamos, colindante, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros venimos trabajando con imágenes satelitales 30 centímetros, 50 centímetros, y también ortofotos hasta 30 centímetros, ¿no? Eso va a depender del fin para el que va a trabajar. Gracias. Isaac Blas pregunta, ¿cómo se paga el autoavalúo en copropiedad? Como por ejemplo, 8 propietarios. Bueno, esa es una pregunta que en realidad no podría resolverla porque la exposición le he centrado en el tema de la cartografía. Mi especialidad no es la parte de la determinación del autoavalúo. Muy bien. Siguiente pregunta. Jonathan Machaca. ¿Qué tipo de software en cartografía emplean para la administración tributaria debido a que muchas entidades municipales todavía emplean el AutoCAD y es muy precario debido a que solo es información vectorial? Sí, efectivamente, como bien dice Yo Machaca, la mayoría yo diría que la gran mayoría, ¿no?, de las municipalidades todavía trabajan en AutoCAD, no solamente la información tributaria, sino toda la información municipal, lo que dificulta mucho el proceso de la administración de los datos municipales, que repercuten obviamente en que las administraciones tributarias no cuenten con una información más adecuada.
no es lo más recomendable porque la AutoCAD es un programa que ve bases gráficas nada más vectoriales, y nosotros estamos promoviendo el uso de las herramientas en SIG. En las municipalidades que cuentan con una licencia en ArcGIS, se trabaja en ArcGIS, ¿no? Que es el software más común, digamos, y en municipalidades que no pueden adquirir una licencia en ArcGIS, existen el software libre como el QGIS. El QGIS es una herramienta igual de potente que el ArcGIS, y para lo que es el trabajo en la administración tributaria es más que suficiente, porque nosotros todavía no vemos ningún tipo de análisis espacial, ¿no? Solamente construimos bases gráficas y bases de datos, y requerimos de un software que administre y procese estos datos nada más, ¿no? Entonces, ahí tienes alternativa, John, si es que quieres usarlo y no puedes adquirir una licencia, puedes usar el QGIS, que es un software libre. Hay manuales para usarlo y cumple con todas las funciones para poder tener una buena administración de una base y una cartografía fiscal. Gracias. Siguiente pregunta. Joana Luján. Dice, teniendo en cuenta que la municipalidad no cuenta con cartografía, ¿el pago del impuesto predial debería darse sobre el área registral o el área de levantamiento catastral, el cual Bueno, tiene unos casos mayor área o menor área registral? A diferencia de estas áreas, ¿están dentro de las tolerancias catastrales? bueno, principalmente el pago de los tabalúes se hace por la declaración jurada, ¿no? Entonces, no es necesario que la municipalidad tenga una cartografía, digámoslo así, perfecta, ¿no? Pero lo ideal es que justamente a veces pasa eso, que uno declara un área que no es, un área construida que tampoco corresponde, o lo declara, hay el error en el registro de la dirección, y por tanto mi autoavalúo puede ser menor o mayor, ¿no? Dependiendo cómo se dé el error del dato. Entonces ahí, si bien no necesitas una cartografía, la cartografía es un instrumento ideal. O sea, no necesitas una cartografía, pues, digamos, para precisar el autoavalúo, pero sí es ideal para mejorar justamente el cobro, ¿no? Para que sea más real. Ahora, lo que va a primar ante la falta de un catastro que esté formalizado dentro de lo que la norma determina, para que sea vinculante a los actos administrativos entre la municipalidad, que es el declarado como zona catastrada, va a primar siempre el valor de la partida, ¿no? Porque la partida es como el documento que registra el dato del área, de tu propiedad, y por tanto es lo que tú puedes probar. Ahora, pero eso no exime de que la entidad pueda hacer la fiscalización, y en el proceso de fiscalización puedan verificar que estas medidas son las correctas, ¿no? Y estas medidas dan ya el cálculo efectivo del impuesto, ¿no? Las tolerancias catastrales, registrales, no se aplican mucho en el tema del cobro del impuesto, son más que todo para el tema del registro. Y bueno, eso no exime que las municipalidades puedan tener sus propias tolerancias en el caso de que tengan algún levantamiento o base gráfica que quieran vincular al proceso de fiscalización, ¿no? Pero eso ya es propio de cada entidad. Gracias. Siguiente pregunta. César Echenique dice, desde el MEF se debería reglamentar la obligatoriedad a que todas las municipalidades puedan vincular, aunque sea de manera referencial, la base de datos de rentas por el lote georreferenciado, o ya existe. Sí, justamente estos trabajos que venimos haciendo nos están demostrando que existe esa necesidad, ¿no? Si bien todavía eso requiere el análisis legal, digamos, de cómo se deben marcar estas nuevas disposiciones, esperamos que sí pronto se pueda impulsar estas medidas, pero es necesario justamente que se sincere, ¿no? esta información con una cartografía para beneficio de todos, ¿no? Tanto para la administración tributaria, que va a mejorar su recaudación, y también para el administrado, que muchas veces por error se le asigna un valor a veces mayor, ¿no? Al que le corresponde pagar.
Gracias. Siguiente pregunta. Ángel Chunga. ¿Puede una municipalidad realizar el cobro de impuesto predial a viviendas que solo cuentan con constancia de posesión? Eso va a depender de cómo cada municipalidad viene llevando su proceso para el cobro del impuesto, ¿no? Cómo ha determinado cada año fiscal que va a hacer el cobro, porque como habíamos mencionado, muchas veces hay propiedad informal que ya está consolidada, por muchas razones no se ha formalizado, ¿no? No es tanto porque a veces llevan 10, 20 años sin formalización porque se superponen con otras propiedades, ¿no? Hay una serie de procesos ahí que, que no permiten que se dé ese saneamiento, pero ya tienen un uso efectivo y servicios de la municipalidad, ¿no? Que por tanto son sujetas al cobro del impuesto, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar el caso, en el caso de las constancias de posesión, porque no todos los casos son iguales, ¿no? Por otro lado, sí hemos encontrado casos donde hay constancias en desarrollos muy incipientes, digamos, todavía en algunos casos no se puede determinar en campo el límite del predio, ¿no? Entonces, eso también depende de la municipalidad, qué tanto esto le puede permitir, ¿no? Hacer el cobro efectivo. Entonces, no es, tampoco digamos, no están excluidas, digamos así, las profesiones informales del cobro, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. Martín Ramos Ronceros. Una consulta, dice. Hace unos años, el MEF había desarrollado una plataforma que vinculaba la base alfanumérica catastral urbana con la base tributaria. Pero tengo entendido que COFOPRI, que estaba a cargo de la Secretaría, no aceptó dicho software. ¿Se piensa retomar de alguna manera dicha vinculación? Ya que como muestras han empezado muy bien por la cartografía, pero ello, para fines tributarios, aún no es suficiente. Bueno, el MEP tiene el sistema de recaudación tributaria municipal, que es un sistema de registro de bases alfanuméricas, digamos, es un registro de las declaraciones juradas que es evidentemente solamente en bases alfanuméricas, ¿no? Ya, pero quizás ahí la confusión puede estar en que para poder llenar el registro del sistema se requiere una cartografía, ¿no? Efectivamente, no se lleva un formato aislado solamente de registro, sino que efectivamente es una cartografía, pero en su momento se hacía en AutoCAD era, digamos, el instrumento, el software que existía, ¿no? Que todos tenían y tenían acceso. Entonces, sí es cierto, sí, se hace una cartografía base en la que se levantaba el dato hasta el nivel de manzana, y ese código territorial a nivel de manzana, que estaba conformado por el sector y la manzana, se vinculaba al sistema, ¿no? Entonces el sistema recogía este frente de manzana donde se asignaba el valor de arancel y sí era una especie de vinculación. Ahora estamos dando un paso más adelante en el uso de la información geográfica, que ya no solamente va a permitir esa vinculación a nivel de manzana, sino también a nivel de lote, ¿no? Como había mencionado hace unos instantes, estamos tratando de impulsar estas medidas para justamente esas mejoras. En cuanto a lo que menciona de COFOPRI, quizás ahí hay una confusión, se están refiriendo a un sistema que tenía, quizás se refieren al Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Que también desarrolló un aplicativo para la vinculación de la base catastral con el levantamiento catastral. Pero bueno, esto no es tanto porque COFOPRI lo haya paralizado, sino que en realidad no hay muchos catastros ni levantamientos catastrales, ¿no? Entonces no se motiva mucho también el desarrollo de estos instrumentos, ¿no? Recordemos que la competencia de la generación del catastro físico es de las municipalidades, ¿no? Y bien COFOPRI está haciendo catastros actualmente, dependen también del convenio con la municipalidad porque esa es competencia municipal, ¿no? Entonces,
la municipalidad tiene que disponer recursos y ahí es donde está la limitación, ¿no? Nosotros, justamente para salvar esa falencia que hay, ¿no? Esa deficiencia que hay, es que estamos viendo cómo a través de los insumos disponibles y, bueno, de cierta calidad, porque tampoco podemos usar insumos que no tienen una cierta calidad que garanticen un dato de mayor precisión, es que estamos haciendo las fotografías. Esperamos pronto darles más noticias al respecto en cuanto tengamos ya los productos más desarrollados. Gracias. Siguiente pregunta, Carlos Abril. Dice, ¿tiene conocimiento qué municipalidades en Lima o en el Perú están utilizando este sistema de la administración tributaria? Sí, existen, existen algunos sistemas que ya vinculan, ¿no? La base tributaria y la información geográfica, la geografía espacial, pero son muy costosos, ¿no? Generalmente son las municipalidades grandes que tienen mayor recaudación, San Isidro, Miraflores, que usan estos sistemas. Pero sí, nosotros, digamos, tenemos más de 100 usuarios del sistema de recaudación tributaria, con el que se viene trabajando la actualización de esta cartografía, ¿no? No sé si la pregunta era puntualmente para estos sistemas de georreferenciación o era referido a lo que nosotros venimos haciendo. En cuanto en el caso de Lima, por ejemplo, estamos trabajando ahorita con la municipalidad de San Juan del Lurigancho, Chosica, Ricardo Palma, ¿no? De las que están en Lima. Y también, bueno, en todas las regiones del Perú tenemos usuarias, ¿no? Del sistema de recaudación. Gracias. Última pregunta. Humberto Gutiérrez Noriega. ¿Considera cartográficamente que para tener un buen registro geográfico tributario de los predios debería usarse ortofotos y no imágenes satelitales por su baja resolución espacial y su difícil fotointerpretación del ámbito urbano que rodea los predios? Depende. Si tenemos la posibilidad de tomar ortofotos, de hacer un pelo y tener ortofotos a una buena precisión, como les había indicado, de 5 centímetros, que es lo ideal, porque a 5 centímetros uno puede ver la medianera del lote. Y al ver la medianera del lote es más preciso la linderación del lote, ¿no? Sin necesidad de tener un levantamiento de punto, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo cartografía. Si nosotros tuviéramos que levantar una base registral georreferenciada con el dato de precisión, ¿no? De la coordenada, pues sí tendríamos que hacer un levantamiento vinculado a una ortofoto. Entonces, va a depender. Si yo tengo una base gráfica consistente, ¿no? Que pueda estar basada en coordenadas, basada en información registral, basada en información de un levantamiento topográfico, puedo superponerla a la imagen satelital, que también se georreferencian también y en algunos casos se autorrectifica, y puedo trabajar con adecuando mi cartografía a esta imagen por fotointerpretación. Pero si yo no cuento con cartografía, ¿no? A nivel de lote, pues la imagen satelital no me va a servir porque justamente no todas tienen esta precisión y por tanto puedo incurrir en desfases, como le decía, mayor a 4 metros, que ya me dificultan un poco que la ubicación geográfica del punto geométrico de este predio ya pueda generar, caer o sea, entre una imagen y otra pueda caer en la otra colindancia, ¿no? Si tú no tienes nada de cartografía, nada, o sea, digamos, es una municipalidad que no tienes lotes, manzanas, nada de nada, y tienes que empezar a construir esa tu cartografía, claro, lo ideal es que tengas una ortofoto, porque ahí vas a tener que dibujar desde el lote, ¿no? Y vas a tener mayor precisión. Pero si tú, para fines fiscales, puedes iniciar tu trabajo solamente a nivel de manzana, a nivel del frente de manzana, porque ya el frente de manzana te va a dar la ubicación de en qué cuadra se encuentra tu predio, y ese predio va a tener bien asignado su valor de arancel y también su dirección, ¿no? Porque vas a tener por lo menos la referencia de en qué calle está y en qué cuadra, ¿no? Entonces, la imagen satelital sí te sirve, porque a nivel de manzana es como decir un primer paso, si es que no tienes nada, ¿no?
Entonces va a depender mucho del costo, básicamente, que uno pueda pagar para tener estos insumos. Muy bien. Agradecemos nuevamente a la ingeniera Angélica Pino